Matías Barchino, valdepeñero, profesor, persona intelectual muy identificada con la cultura local y autonómica en Castilla-La Mancha, es profesor de literatura, profesor de filología hispánica, doctor en filología hispánica, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 1991 es docente en la Universidad de Castilla-La Mancha, su perfil docente es la literatura hispanoamericana, y desde el año 2010 es el decano de la Facultad de Letras de Ciudad Real. También lleva una larga trayectoria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la cual nos encontramos haciendo esta entrevista. Es profesor titular desde el año 1993 y en este año 2017, o en el pasado año 2017, dentro de las fiestas del vino de Valdepeñas, pues fue distinguido como hijo predilecto de Valdepeñas. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Decíamos que nos encontramos en la UNED, edificio histórico de Valdepeñas, que ha sido sede para los usos más dispares y más distintos. Efectivamente, aquí primero estuvo el Banco de España, después estuvo los juzgados, estuvieron mientras se hacía el edificio del Paseo, y la verdad es que ahora, y afortunadamente para todos los valdepeñeros, está aquí la UNED, con esta ampliación que ha tenido, que creo que la verdad es que es un buen proyecto de utilización de un edificio histórico para fines educativos en este caso, de la que nos podemos sentir orgullosos, porque la verdad es que están muy bien las instalaciones y es fruto de un esfuerzo bastante difícil, ¿no? Que ya quisieran muchos pueblos tener UNED y tener un edificio como este. Matías Barchino, como decíamos inicialmente, además de su labor en las aulas, es autor de numerosas publicaciones, es autor de ensayos, de artículos, de libros, ha impulsado y dirigido seminarios e infinidad de jornadas. ¿Eres un docente inconformista? Pues sí, creo que puede llamarse así. No me gusta que las cosas se queden como están, pero también es verdad que aprecio mucho la tradición en todos los aspectos. Creo que, bueno, hay un viejo dictum del poeta cubano José Martí que dice que hay que rebasar sobre la base, y me parece que hay que conocer muy bien la tradición y a partir de ahí impulsarse hacia el futuro. Yo me encontré una universidad donde, como estudiante y como doctorando, bueno, tenía unas características y tuve la suerte de incorporarme y he hecho lo que he podido. Realmente considero que la actividad educativa es tratar de transmitir a los estudiantes no tanto contenidos, sino experiencias. Y muchas veces, muchas veces nos quedamos a medias, pero yo creo que sí que tenemos que saber lo que se ha hecho antes y lo que hay bueno en eso y siempre estar abiertos, Como a modo de ejemplo, desde hace 4 años doy una asignatura, aparte de las de literatura, que se llama Gestión de Contenidos y Humanidades Digitales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Simplemente me sirve a mí, personalmente, para adaptarme a este mundo actual. He sacado un titulito de máster precisamente de estos contenidos y me sirve también, pues eso, para estar al día y para tratar de transmitirlo. Estas casi 3 décadas de dedicación a la enseñanza, ¿cómo consideras que ha evolucionado precisamente tu campo de conocimiento, la enseñanza de la lengua y de los lenguajes en nuestro ámbito, digamos, autonómico? Bueno, yo creo que tenemos bastante suerte también, porque aquí yo tuve la experiencia inicial en el Instituto Bernardo de Balbuena, que yo siempre he considerado que es un gran instituto donde tuve grandes profesores, y luego estuve también los primeros años de mi carrera en el Colegio Universitario de Ciudad Real. Luego después me fui a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Y también tuve grandísimos profesores, es decir, puede ser la casualidad, puede ser el destino,
pero yo me he podido formar como profesor universitario a un nivel que yo considero tan digno como el que pueda ser en Madrid, en Castilla-La Mancha y específicamente en Ciudad Real. Y creo que esa tónica ha sido así. Es verdad que han cambiado mucho las generaciones de profesores y de estudiantes. Podemos, yo qué sé, las élites, por ejemplo, siempre en la universidad y en todos los estudios siempre ha habido élites, que tal vez antes había un 25% de gente muy interesada y ahora se ha reducido un poco. Gente muy aficionada a la lectura, pero es que ahora los chicos están muy distraídos con otras cosas, con lo cual para un filólogo que lleguen a clase gente que no ha leído 100 años de soledad, que yo me dedico a dar literatura hispanoamericana, es casi sorprendente porque mis primeros estudiantes lo habían leído en el instituto y yo también. Es decir, ese tipo de cosas sí ha cambiado, pero la formación de mis compañeros, sobre todo de los jóvenes profesores universitarios, es increíble, es muy buena. Estamos sometidos a controles, no siempre los hacemos con gusto porque hay mucho papeleo, pero el control de, por ejemplo, la agencia de evaluación de la enseñanza y de la calidad universitaria, pues ha dado muchos resultados. No todo es papeleo, y a pesar de que a nadie le gusta hacer papeles. Hay cierta, digamos, te pregunto, decadencia en la elección o en el tratamiento o en la posición de la lengua y la literatura dentro del bloque integral de la enseñanza media y superior junto con el resto de humanidades, ¿o se mantiene? Bueno, sí, creo que hay una tendencia general, social, a despreciar en general las artes y las humanidades, pero a cambio tenemos un anhelo también colectivo y social de estar formados en ese tipo de áreas, ¿no? A lo mejor en lengua y literatura obviamente no, porque es una asignatura que se da en los institutos troncal y se da en todos los ámbitos, entonces eso hace que, bueno, que la historia del arte, la literatura y sobre todo los idiomas pues se mantenga. Pero por ejemplo la filosofía se la desprecia mucho y la hace muchísima gente un poco para formarse personalmente, ¿no? Yo creo que sería muy conveniente que la sociedad reflexionara mucho sobre qué función tiene, qué función crítica, qué función de apertura mental tienen las letras en nuestra sociedad, porque nadie duda de lo que las ciencias, las matemáticas, digamos, significan, y sin embargo todo el mundo a la primera empieza a dudar sobre las letras o las artes y humanidades. Entonces me parece muy justo y creo que debíamos de potenciarlo. Sin embargo, la poesía, que ha pasado casi a ocupar casi el último eslabón, el último lugar del escalafón en las preferencias de lectura, sobre todo de los españoles, diríase que está abriéndose de manera aleatoria, está empezando a ser moda entre el público más joven, que la cultiva pues dentro del ámbito de la música, del graffiti, en fin, la poesía está empezando a ser algo moderno entre el público casi 18ñero, diría. Claro, afortunadamente la poesía no es única. La poesía es probablemente el arte más dinámico y más pluriforme que hay, ¿no? Hay tanta poesía casi como poetas y hay actitudes en continuo cambio, desde la vanguardia hacia el clasicismo, y es tan bueno un buen soneto, ya sea escrito por Quevedo o por José Hierro, como una poesía experimental. Es decir, puede llegar a ser tan bueno. Entonces creo que es cíclico. El problema de la poesía es que es cíclico, es decir, ha habido momentos en donde la poesía sí que ha tenido nuestro interés. Mi generación redescubrió la poesía a través también de la música, en aquel caso de los cantautores. A mí me pilló muy joven, pero nuestros hermanos mayores descubrieron a los poetas clásicos a través de Paco Ibáñez, ¿no? A través de los cantautores redescubrimos los clásicos, y ahora las nuevas generaciones están viendo que una cosa que dijo Machado, que es que la poesía es ritmo, que la poesía es música,
y leer poesía de forma, digamos, un poco suntuaria, a veces no es lo que le corresponde. Hay que dejarse llevar por la música en la poesía, porque la mayoría de los grandes poetas eran grandes músicos. Tu línea de trabajo y de investigación se decantó pronto por la literatura hispanoamericana, por la cubana, por la chilena, por la guatemalteca. ¿Cómo llegaste hasta allí? Pues de una forma bastante natural. Cuando uno llega a una facultad, siempre llega el último y le ponen lo que hay. A mí me hicieron un gran favor al decirme que tenía que dar clases de literatura hispanoamericana. Yo venía de hacer una tesis sobre literatura del siglo de oro español también, y de virreinal, y encontré la figura de Bernardo de Balbuena, que es un escritor nacido aquí en Valdepeñas, un grandísimo escritor, mucho más de lo que pueda parecer, un poeta muy vocacional que debemos redescubrir, y Bernardo de Balbuena me proporcionó ese contacto que hay entre la literatura española y la literatura concretamente de aquí de Valdepeñas y Manchega, y la literatura de México fundamentalmente, porque él fue un poeta mexicano especialmente, con su grandeza mexicana, y por supuesto la puertorriqueña, ¿no? Porque él finalmente acabó en Puerto Rico, donde murió. Entonces fue casual que además uno de mis primeros trabajos casi infantiles en el instituto fuera sobre Balbuena, y la verdad es que para mí fue muy coherente, y a partir de Balbuena pues me he dedicado a la literatura de muchos países de Hispanoamérica porque son apasionantes. La primera vez que yo llegué a México pues me encontré un sitio que me parecía extraño, muy novedoso, pero después de charlar 2 minutos con un amigo de allí, me sentía en casa, ¿no? Porque la patria son las palabras, y la palabra española allí se vive de una forma extraordinaria. Bernardo de Balbuena, Juan Alcaide, autores distantes y distintos en el tiempo, en la obra, en todo, salvo en su origen. Tú, en concreto, no es que lo reivindiques, sino que difundes actualmente la creación de ambos autores. En fin, ¿qué nos dirías de Balbuena y de Alcaide? Yo quisiera evitar cierta mirada provinciana o algo así, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, aunque es un poco duro, ¿no? Sobre estos dos escritores. Estos dos escritores a mí me parecen escritores fundamentales en su contexto. En el siglo XVI y XVII Balbuena, y en la generación de la República Juan Alcaide. Son los dos grandes poetas. No encuentras un verso malo en ninguna de sus obras, y Juan Alcaide conoció bien a Balbuena. En un poema suyo se considera monago, es decir, el monaguillo del obispo Balbuena, ¿no? Pues yo me considero también poco menos que el que acondiciona la capilla de los dos, ¿no? Porque, bueno, me han gustado los dos. Mis primeras experiencias poéticas fueron con Juan Alcaide a través de Rafael Llamazares. La primera vez que leí un texto en donde se podía leer sobre poesía, más allá de hablar sobre poesía, fue en las obras de Rafael Llamazares, y la verdad es que he tratado de seguir siendo fiel a eso, abriéndome a muchísimas cuestiones, ¿no? Pero efectivamente quiero desvincularlo de cierto localismo, porque eso les hace daño a los poetas. Es evidente que sientes afecto por tu ciudad, por Valdepeñas. Valdepeñas, sobre todo en el último siglo, se ha reivindicado a sí misma como ciudad de la cultura dentro de la Mancha. ¿Lo es realmente o no lo es más que cualquier otra de su dimensión? Bueno, lo es realmente, y lo es como otras que tienen más o menos el mismo contexto. A mí, de todas formas, me parece que hay que reivindicar esta caracterización de Valdepeñas, porque es verdad que es una ciudad muy vocacionalmente ligada con la cultura. Ha tenido una burguesía constante en los últimos 100 años o 150 años,
que logra que mucha gente se dedique a las artes, ¿no? Tanto, y que sepa disfrutar de ellas, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho, no quiero mitificar Valdepeñas, pero porque sí que la quiero como ciudad en la que me he criado y tal, pero a mí me gusta mucho ir a casas de algunos amigos empresarios y ver cuadros que proceden muchos de ellos de la exposición de artes plásticas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor vas a otras ciudades parecidas y lo que ves, lo que te enseñan esos amigos de semejante estatus es su último fórmula, coche de marca, ¿no? A mí me parece muy bien eso, que la gente, que en este pueblo haya este ambiente a favor de las artes. Ya digo que no es exclusivo, pero yo creo que es algo que sí que tenemos que valorar. Porque sí que salen muchísimos poetas, salen muchísimos artistas. Cuando yo llegué a Madrid para estudiar, fui pues a exposiciones, ¿no? Y tengo que reconocer que tenía una gran experiencia en el arte contemporáneo y la había adquirido aquí, yendo a la exposición casi anualmente, ¿no? A veces de la mano de mis padres cuando era pequeño y luego solo, ¿no? O sea que me parece que crear ese fermento, ese ambiente está muy bien. Y igual que las artes, la poesía, la literatura, el teatro, ¿no? creo que está muy bien. Tenemos mucha suerte también en ese aspecto. Los autores, sobre todo andaluces, gallegos, levantinos, catalanes, capitalizan en términos comerciales el mercado de las letras hispanas de España. ¿Y los autores castellano-manchegos? Es muy complicado, porque el localismo es un peligro real. Los grandes escritores castellanos manchegos han tenido, y es un poco doloroso, pero es así, han tenido que olvidar, aunque sea por un periodo de tiempo, sus raíces para hacerse un nombre fuera, ¿no? Y me estoy refiriendo a gente tan grande como el propio Paco Nieva, como Pedro Almodóvar, escritores que sí que reconocen la impronta que el hecho de ser manchegos ha tenido sobre ellos, pero han tenido que, por decir así, tener una reválida universalista fuera para luego regresar, pues bueno, sí, con éxito y tal, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Por alguna razón nosotros, la Mancha es la región rural o semirural cercana a Madrid, y entonces es como el campo natural de Madrid, con la cual la relación ciudad-mundo rural se plasma aquí de una forma muy curiosa. Además es el origen del vino, el origen del queso, el origen de las ovejas y el origen de los paisanos y de los albañiles y de la gente que ha ido allá a Madrid, con lo cual es bastante complicado y ha tenido una tradición cultural literaria que no se puede comparar en términos históricos con la que me acabas de mencionar. Con lo cual, bueno, hay muchísimos creadores y han usado su tierra, pero bueno, es complicado, ¿no? En nuestra partida chica, en los años 80 y 90 sobre todo, tomaron muchísimo auge en la cultura local, en el ámbito local, tanto la Asociación de Amigos de Juan Alcaide, que se creó en 1994, como el eminente grupo literario A7, la tertulia de Celempotro, que inclusive se distinguió como entidad editorial de poesía. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y se focaliza en tu persona, tanto el relevo generacional como el compromiso con la continuidad de ambas entidades que hoy no son lo que fueron. Complicado compromiso el tuyo, ¿no? Pues sí, tengo que decir que, bueno, yo por ese compromiso con la cultura local que tengo, ¿no? Un poco para devolver algo de lo que esta ciudad me ha dado, pues asumí primero la secretaría técnica de la Asociación Amigos de Juan Alcaide, me lo pidió Francisco Creis y yo con mucho gusto lo hice, pero bueno, es muy difícil compararse con la capacidad de gestión que tenía este hombre, ¿no? Y en el caso del grupo A7, que ahora es una fundación,
Pues realmente fue un poco casual, ¿no? También estuve de asesor, yo nunca formé parte del grupo porque realmente era una cuestión más, tenía que ver un elemento industrial, ¿no? Vinculados con una bodega. Y al final, cuando se hizo la fundación, bueno, pues en la actualidad soy presidente. Es verdad, y choca también con algunos, con mi propio desarrollo profesional en la universidad, ¿no? Porque es muy difícil abarcar tantas cosas. Hemos intentado mantenerlo a una escala lo suficientemente digna, pero claramente insatisfactoria, ¿no? Todos los años en el Grupo A7 traemos un premio nacional, seguimos haciendo las tertulias del Grupo A7. Se restaurará la bodega y es una de las plataformas que queremos para resucitar este ambiente. Y la Asociación Juan Alcaide se ha concentrado realmente, después de publicar los inéditos de Juan Alcaide, alguno queda, y fomentar las conferencias y los estudios sobre Juan Alcaide, se ha concentrado en mantener el premio. Bueno, estamos en un stand-by, digamos, pero queremos salir de él. Yo creo que este año 2018 será el momento de la recreación de estos dos proyectos. Llegamos a 2017 y a ti te llega la distinción del Ayuntamiento de Valdepeñas como hijo predilecto de la ciudad. ¿En qué momento personal te llega y cómo lo encajas y cómo lo valoras? Bueno, fue una sorpresa. Realmente ser hijo predilecto es un honor para cualquiera. Yo, bueno, tiendo a ironizar sobre las cosas, pero realmente es muy emocionante recibirlo. Es una cosa a la que uno no se presenta, no aspira a eso, por lo cual es un premio en todos los sentidos, ¿no? Absolutamente gratuito, y yo creo que es un honor que espero llevar con responsabilidad. Bueno, Valdepeñas y yo siempre hemos estado unidos, ¿no? Yo vivo aquí todo el tiempo que puedo, tengo aquí una casa en Valdepeñas, es verdad que, bueno, Estamos en un barrio castizo, en el Lucero. En el Lucero, en la calle Convento. Donde mi abuelo y mi abuela vivían. Pues es una casa vieja. ¿Calle Convento o calle Calatrava? Calle Convento, esquina con calle Calatrava. La verdad es que, bueno, paralela a la calle Calatrava. Realmente, bueno, yo siempre me he considerado de aquí, y tener esta distinción, pues la verdad es que es un orgullo. Creo que sirve para incentivar ese compromiso que siempre he tenido, y que es una forma natural, no es un proyecto ni algo que salga de forma artificial de mí. Bueno, soy de aquí y tengo ese temperamento para hacer cosas donde estoy, claro. Al Matías Barchino, hombre, persona, ¿qué le atrae más allá de las letras? ¿Con qué disfrutas? Pues disfruto con casi todo, con la vida en general, con el intercambio, con las tertulias, con el diálogo, con la comida mucho, y a veces demasiado. Me encanta cocinar también, ¿no? Y me gusta mucho la música, me gusta el flamenco especialmente. He recuperado una especie, algo genético, ¿no? Que venía por mi padre, que era muy flamenco, y me gusta la literatura, que tengo la suerte de que es una vocación y una forma de vida también, ¿no? Soy consumidor en este caso y estudioso. Afortunada o desafortunadamente no soy creador literario, lo cual, bueno, pues siempre presenta problemas, pero me gusta mucho la música. Oigo música a todas partes y me acaban de regalar los Reyes un poquito de música. Eres hedonista, o sea, eres disfrutar de todo. Muy hedonista, muy hedonista. Creo que cada momento se tiene que disfrutar. Lo que más me gusta es charlar con la gente, o sea, conocer a gente, charlar con ellos y mirar otras formas de vida, y por eso me gusta tanto ir a América, porque hablas en el mismo idioma
con gente aparentemente muy diferente, ¿no? La última vez que fui a Guatemala me decía el taxista que me llevó al aeropuerto de vuelta, dice, se va usted en lo mejor. Digo, ¿cómo en lo mejor? Porque era antes de la semana. Dice, es que es la temporada de torrejas. Digo, bueno, pues torrejas. Digo, ¿qué son las torrejas? Dice, pues es un dulce que se hace en la sartén. Digo, bueno, digo, lamento mucho perderme las torrejas, pero voy a disfrutar de las torrijas en mi tierra. Una película actual o de toda la vida que te haya cautivado. Pues acabo de ver la última de Woody Allen y me ha gustado bastante, aunque leí críticas adversas, la vi este fin de semana, y muchas películas clásicas, muchas. No sé, el otro día vi a Kirk Douglas, pues probablemente alguna de estas películas de Kirk Douglas tradicionales me gustan mucho, ¿no? Hitchcock me gusta mucho, siempre disfruto mucho Chaplin, ¿no? Y bueno, siempre me gusta, he estado siempre al día en el cine, excepto una época, así entre los años 80, que yo no sé qué pasó, que ni oí música ni vi cine, y me temo que me dediqué a otras cosas. Música de hoy, ¿qué te va? Me gusta el jazz y el flamenco, fundamentalmente. Los conciertos a los que voy, aunque tengo una cita con Bob Dylan dentro de unos pocos meses, me gusta el jazz mucho, y el flamenco, sobre todo el piano. En la Facultad de Letras tengo el gran gusto de tener Universijazz, donde podemos oír grandes músicos españoles y extranjeros, y pues tengo un abono al flamenco, por ejemplo, del Auditorio de Madrid, ¿no? A Andalucía Flamenca. Bueno, conciertos de Morente, de Paco de Lucía. Aquí, por ejemplo, a Miguel Poveda junto a Félix Grande, que aquí en Valdepeñas, en el auditorio, bueno, son conciertos donde he disfrutado tanto que, bueno. ¿Algún proyecto que nos puedas confesar? ¿Proyecto que pueda confesar? Pues tengo muchos proyectos. Tengo un par de libros digamos, que estoy haciendo. Uno sobre Guatemala. Me he enamorado de Guatemala, de Centroamérica. He ido 4 veces en los últimos 4 años, y la verdad es que me parece Centroamérica y Guatemala muy dura, muy violenta, pero una tierra maravillosa, de una gran variedad cultural. Tengo un libro sobre Guatemala pendiente. Quiero terminar de editar las obras de Balbuena, que son una cosa también que tengo desde hace tiempo, los 40.000 versos del Bernardo de Balbuena. Que no son pocos versos. Que no son pocos, y los hizo uno a uno, y los corrigió. Entonces queremos hacer una edición crítica del Bernardo de Balbuena. Y proyectos, pues proyectos en el ámbito académico, bastantes, algunos de ellos vinculados con las tecnologías. Me preocupa mucho la relación entre las humanidades y los nuevos trabajos, ¿no? Hacer que las humanidades, aparte de su función de reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, se conecte también con nuevos nichos de trabajo, sobre todo para no engañar a los estudiantes. Hay que darles formas de vida, ¿no? Entonces yo creo que las humanidades digitales es una de las líneas que a mí me interesa en los últimos años, y tratar de conjuntar las dos cosas para mí es un proyecto muy interesante. Me cuesta muchísimo trabajo cesar esta charla. Bueno. Tiempo habrá de reanudarla sin cámara, y bueno, un placer, un honor, y a tu disposición para lo que quieras, Matías. Pues muchas gracias, y lo mismo digo. Parece que además la función de la prensa y de los medios de comunicación en Valdepeñas también es muy importante, y todos lo valoramos mucho, así que gracias por la invitación.